Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, hoy quiero hacerles una profecía. Quiero decirles que se van a ganar mucho dinero. Quiero decirles que ya en lo que queda de año van a tener un buen carro, van a tener... ¿qué más quieren? Solo díganme qué quieren y yo se lo profetizo. Bueno, es broma. Sencillamente hoy quiero hablarles de los profetas y si estos existen o no, porque he estado viendo ya últimamente que tenemos hasta escuela de profetas. Sí, hay un tal José Fon que ya tiene, dice que más de 400 miembros, increíble, o 400 estudiantes, como si esto fuera un mero negocio, como si esto el Señor lo hubiese dado a todo el mundo y que lo pudieran heredar. O sea, si tú eres médico, tu papá o tu hijo va a ser médico porque tu abuelo fueron médicos. Entonces, imagínense. Pues hoy quiero hablar de eso un poquito. Quizás sea un poquito extenso. Trataré de poder resumirlo lo más que pueda. ¿De qué se tratan los profetas? ¿O quién fueron los profetas? Y si hoy existen estos. Se me llama mucho la atención porque antes que nada poder decir de que después de la iglesia primitiva se fue esto extinguiendo. De hecho, los padres de la iglesia como Jerónimo e inclusive digamos hasta el mismo Lutero o Calvino o todos aquellos padres de la iglesia protestante tampoco lo practicaron. ¿Qué pasó en tantos años? ¿Qué pasó en 1500 años atrás después de Jesús? ¿Se habrá perdido? ¿O será esto un mero invento o quizás por conveniencia de alguna congregación en particular que después de los 80 por ahí empezaron a inventar este tipo de dogmas? Lo revivieron. Bueno, imagínense. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros a unos los constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, mi hermano Pedro, ahí está, apóstoles y maestros. Bueno, todo primero tenemos que decir que lo primero que pasó cuando antes de la iglesia fue que existieron, sí, definitivamente existieron los profetas, que era totalmente diferente de lo que pasó después en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, estos iban de casa en casa, o vamos a decir de pueblo en pueblo, como le pasó a Isaías, que el Señor trataba directamente con ellos y le daba profecías, pero estas profecías no eran chismes, estas profecías no eran cosas como las que vemos ahora, y así dice el Señor, tendrás un negocio próspero. No, inclusive la profecía siempre fue para edificar la iglesia y muchas veces los apóstoles fueron, los discípulos, los profetas fueron rechazados porque traía el juicio para que todo el mundo se arrepintiera de sus pecados. Entonces, ¿dónde podemos ver la diferencia entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y después lo que pasó en el Nuevo? Bueno, Efesios 2:20 nos cuenta, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia cuenta que el Señor progresivamente ha respetado a la humanidad y nos ha regalado por nuestro libre albedrío la manera eso que lo define a Él, a nuestro Señor, como juez, de podernos dejar que caminemos, y sobre esas cosas, sobre esos valores, Él progresivamente nos ha enseñado que para las épocas que han pasado nos ha dejado diferentes oficios. Así, viendo que esto fue un oficio también, lo de los profetas y también lo de los apóstoles, como también lo fueron las lenguas, que en aquel tiempo podríamos ver que las lenguas también las personas los que iban a predicar definitivamente tenían que el Señor tenía que dar el don de lenguas, porque no era como hoy, no habían traductores de la misma manera que lo hay hoy. Entonces, no se puede poner un fundamento sobre otro fundamento, es el fundamento, o sea, lo que ya aprendimos, los hechos, lo que ya pasó, el fundamento de los apóstoles. Por ejemplo, usted está haciendo una casa, usted hace una zapata
y sobre esa zapata usted levanta el edificio, ¿verdad? Jesús dijo que no podemos, nadie comienza una obra que no puede terminar. Y él, tratando de terminar la obra, ¿qué fue lo que hizo? Constituyó apóstoles, o antiguamente a los profetas, y después a los apóstoles que tomaron ese puesto que tenían los profetas. Entonces, digamos también que los profetas era un oficio. Veamos también qué es lo que nos dice Primera de Corintios de 12 del 7 al 10, dejando claro que los profetas eran un oficio y lo que lo sucedieron fueron los apóstoles. Primera de Corintios 12 del 7 al 10 dice: pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí estamos viendo que ya en el Nuevo Testamento es la manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, para levantar al caído, para sanar. Ya no es el profeta, sino es el Espíritu del Señor que habla en dependencia de como quiera Dios por medio de mí. Pero no soy profeta, ese oficio se acabó. Y siempre diciendo que esto es para provecho, ¿verdad? De la iglesia, para arrepentimiento de pecado, de justicia, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y de maldad. Porque este es dar, fíjese, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, y fíjese, a otro profecía. Ya es diferente. Ya no es que ahora tú eres un profeta constituido. Ya ahora es que por medio de ti el Señor habla y tú puedes hablar profecía, pero eso no te hace profeta. Ni mucho menos lo puedes estudiar. A otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Por eso el Señor nos dijo que en el tiempo del fin, en los postreros tiempos o en los postreros días, dice Hechos 2:17, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, corroborando lo que estábamos viendo arriba, que ya no es el profeta, sino que el Espíritu del Señor viene sobre quien quiera hablar, y ahí él puede hacer lo que quiera en su soberanía y profetizar, pero ya no es como oficio. Y ahora todos somos profetas de Dios, todos somos ministros del Señor, porque ya no hay judío ni griego, ahora todos somos para el Señor y de el Señor. Entonces podemos ver aquí también que dice que vuestros jóvenes verán visiones. Antiguamente estas cosas eran para personas específicas que se llamaban, supuestamente eran los más santos y radicaban en el templo. O los profetas, que eran los que caminaban por todos lados, e inclusive se cuenta que uno de ellos estuvo caminando desnudo por mucho tiempo, y eran los que llevaban el mensaje de Dios, pero el mensaje específico a una persona. No se trataba de que iban por toda la calle diciendo se dice el Señor y haciendo negocios del Evangelio. Entonces también podemos ver, ya corroborando en el Nuevo Testamento, que donde se acaban los profetas. Bueno, esto fue hasta Juan el Bautista. Dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Fíjese, hasta ahí. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Lo mismo que estaba diciendo. Usted va a predicar a las naciones y usted profetiza por medio de la palabra de Dios. Entonces también nos dice que después de esto, ya viendo progresivamente cómo el Señor en su soberanía nos regala estos escritos para que podamos ver lo bueno que es ser y todo lo que ha hecho con el hombre hasta nuestros días, dice que después de Juan viene Jesús y nos deja la palabra de Dios. Dice que habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, fíjese cómo el Señor marca un antes y un después. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién mayor que el Hijo? Nuestro Señor Jesús, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y este es mi consejo y con esto termine. Si usted quiere profecía, si usted quiere que el Señor te hable,
Lejos de que te cuenten el futuro, porque eso es hechicería. Eso se ve en el tarot, en el espiritismo. Lea la Biblia. Dice que en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué bonito es el Señor. Por eso, este es mi gran consejo. Hágase amigo del Espíritu Santo, el cual fue el que escribió la misma palabra de Dios. Usted no necesita saber el futuro porque dice que ya el pasado pasó. Ya no lo puedes tener. El presente es de vivir y el futuro es incierto, pero los tres están en la mano del Señor. Si usted quiere identificarse, ahí tiene la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura para ti, para mí, e inclusive hasta para tus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así que cuando te digan así viene el Señor o así dice el Señor, dígale: muéstremelo en la Biblia, mi manual de conducta y fe. Bendiciones.